Que Dios les bendiga grandemente a todos aquellos que se pueden conectar aquí nuevamente. Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de nuestra preciosa y fiel audiencia. Y aquí en el aire otra transmisión más de palabra, gloria y poder. Y para abundar un poco sobre el caso de ciertas profecías, ciertos eventos, de los cuales realmente venimos ya hace un tiempo hablando. Para lo que vamos a hablar hoy, les recomendamos nuestros dos libros, parte de nuestra serie Desenmascarando aún más y Desenmascarando, muy conocido desde los comienzos de nuestro ministerio. Esto que ustedes pueden ver aquí, esto no iría como tal en la portada del libro, porque esto es para el caso de mi persona, que sería el autor. Este fue para el tiempo que este libro lo estaba sacando en el 2019, un libro de prueba, donde va a salir absolutamente toda esta información que vamos a estar hablando sobre esto del último presidente y del último papa. El último papa, bueno, sí, claro que sí, el último papa de acuerdo a ciertas cosas que hace un tiempo sí venimos hablando. Eh, ¿Cómo podemos empezar explicando esto de acuerdo al caso de la profecía bíblica? Hay un término que se usa en el Apocalipsis para describir a una institución religiosa, que vamos a decirlo en traducido al lenguaje actual, que está por nada. ¿Cómo yo puedo decirte o yo puedo calificar una persona que esté bajo este término que está por nada? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir de un cristiano que está por nada? Que no le importa, dice que es cristiano, pero no ora, no ayuna, acepta cualquier tontería. Un ejemplo para el caso cristiano, Jesús Adrián Romero, que dice que no, que eso, el Halloween, eso se puede disfrutar, que eso no es nada de malo en repartir dulces, eso no es nada. Cuando salió la película esa de Noé, que prácticamente eso lo que fue una burla, no, ay, pero ¿cómo va a ser? Pero en serio, pero ustedes, ¿cómo van a hablar mal de esa película? Ese es un cristiano que no está por nada. Alguien que permite cualquier tipo de doctrina, algo o alguien que no tiene celo por las cosas de Dios, no hablando de una persona extremista o religiosa, porque eso ya es otro cantar, sino meramente una persona que está, lo vuelvo y lo repito, por nada. Vienen y hacen un desastre, vienen con doctrinas falsas y no le importa, está por nada. Y así está lamentablemente la mayoría de los cristianos. Eso es lo que se puede decir una gran ramera espiritual. Aceptas lo que sea, no hay celo por las cosas de Dios, no ves en contraste lo que la palabra dice a lo que tú aceptas en tu iglesia. Pero de manera general, el único poder político, religioso, influyente desde las épocas remotas es la Iglesia Católica Romana. Las comparaciones se hacen bien claras en el Apocalipsis. Ejemplo, o en el caso de la Biblia, digámoslo de manera general. Se hace una comparación a la esposa de Cristo, a una mujer mancha sin arruga, pero sin embargo se habla también de una gran ramera que cabalga sobre una misma bestia. O sea, esta institución política religiosa será la que en sus comienzos impulsará la carrera política del anticristo, pero parece que, según nos dice en el Apocalipsis, entre los 10 líderes que apoyarán al anticristo en su imperio mundial, va a haber como, no sé, como una piedrita, como algo como un picorcito, que al final el mismo anticristo destruirá esta institución por completo, y hasta la misma Biblia dice que habrá gozo en el cielo. Si va a haber gozo en el cielo, eso quiere decir que esas no serán las únicas cosas que nos informarán que pasen aquí en la tierra luego de que la iglesia se vaya, porque la palabra iglesia en el Apocalipsis no se menciona, solo se menciona cuando se habla de las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor. Y si estudiamos históricamente, había muchísimas otras iglesias, pero esas 7 fueron las que correspondieron con el ideal específico, digámoslo así, con la estructura específica de cómo iba a ser la iglesia en todo su periodo y en toda su historia. Pero para los eventos del Apocalipsis, la iglesia no se menciona porque la iglesia se habrá ido. Se menciona personas que serán salvas, pero no se les dice iglesia, se les dice multitudes. Y esas cosas son muy importantes de ver en el caso del Apocalipsis. Gran ramera, alguien que no está por nada. Y bueno, hablando de eso, vamos a hablar de este muy conocido papa viajero y vamos a ver qué esas profecías del último papa.
¿Acaso estamos viendo el último papa? Porque las profecías dicen, y fue una persona de nombre Malaquías O'Morgan en el 2000, en el siglo XII, fue Malaquías O'Morgan en en el siglo XII, que habló de una profecía sobre todos los papas que estarían allí, ¿verdad?, en Roma, y que el último presenciaría el fin de la ciudad de las siete colinas. Asimismo, ¿verdad?, Malaquías O'Morgan en el siglo XII, un monje irlandés, lo describió. Y todas esas frases cortas en latín se han venido cumpliendo y solo queda uno, el que está ahora. Pero de eso vamos a hablar luego, porque este era un tema que yo para el 2013 estaba hablando mucho. ¿Cómo es Gran Ramera? Déjeme explicarle esto y vamos primero, ¿verdad?, al caso de Juan Pablo II en su época, porque desde ese hay que partir, digámoslo así, en la premisa hasta nuestros días. Por ejemplo, esto es lo que él siempre hacía cuando visitaba los países, cuando visitaba las naciones. Él tenía eso, vamos a verlo más claro aquí, tenía esa costumbre de besar el suelo o besar el piso. Y usted puede ver aquí, esto que enseño por aquí es una sacerdotisa vudú que también besa el suelo, porque para ellos la tierra no solo se besa delante de los hombres y de los dioses según su creencia, sino que también delante de objetos santos, y cada vez que hacen eso, hacen un rezo donde mencionan a un loa protector del bunso. Entonces se inclinan tres veces al suelo y lo besan, un antiguo rito vudú que este papa, Juan Pablo II, siempre hacía. Pero esto no es lo único relacionado a este papa viajero. En todos sus viajes, él compartía con brujos, él era partícipe de rituales de brujos, y esta es una muy conocida foto donde él ora, o mejor dicho, reza y hace rituales con animistas africanos. Y eso fue el 8 de agosto del 1985, donde ora con esos brujos, animistas africanos, y él dice las siguientes palabras en esta reunión. Dice, particularmente notable fue la reunión de oración en el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en el lago Togo, donde por primera vez yo también recé junto a un grupo de animistas, dicho por él mismo y reconocido. Y todo el mundo conoce cómo fue él. Eso es ser gran ramera. No están por nada. Aquí lo ve besando también el Corán. Entonces yo creo que el término me lo entienden bien claro, relacionado a una terminología espiritual, digámoslo así de esa manera. O sea, este hombre era ecuménico al 100%. Él participa de numerosos eventos, tanto en Roma como en el extranjero, donde se incluían rituales paganos. Estos rituales, que obviamente tienen su origen en cosas satánicas, demoníacas, paganas, en todos los aspectos de sus prácticas religiosas, y que fueron incluidas en muchas celebraciones litúrgicas de él mismo, y todo el mundo sabe eso. Hubo una misa de él en la Ciudad de México en el año 2002 que incorporó las costumbres de la cultura azteca, donde indios bailaron delante del altar vistiendo atuendos y corazas, dejando al descubierto también, bueno, como de la costumbre, parte de su cintura, y a medida de que realizaban bailes se escuchaban silbidos de serpientes de cascabel y el batir de tambores. Entonces, en realidad, el propio Juan Pablo II fue quien recibió esa purificación pagana que una mujer allá también obviamente le realizó. Eso es ser gran ramera. El término espiritual que habla la Biblia relacionado a esto se lo estoy explicando muy bien, y este hombre es la mejor manera, digámoslo así, de explicarlo. Es el papa más ecuménico. Y el de ahora obviamente se inclina a todo lo que es el plan de abarcar al mundo. O sea, el Papa Francisco, que es el socialismo y es el primer papa, digámoslo así, americano, pero más técnicamente latinoamericano, porque de ahí es donde el socialismo hace fiesta. Y es la cosa. Inclusive hasta sus mismos compatriotas se cansaron de eso y votaron a favor de algo que no es eso. Pero veamos un poco más en el caso de el entierro, bueno, de la beatificación de este papa. Y ahí usted lo puede ver nuevamente besando la tierra. Tengo que ir subiendo, ¿verdad?, algunas ilustraciones para obviamente irle explicando algunas cosas de este papa. Pero, o sea, cuando anunciaron la beatificación de él el 1 de mayo del 2011, todos sabemos
que beatificar es un término que usa el Vaticano para elevar a la categoría de santo a una persona fallecida. Ellos dicen que son la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Ellos son meramente una mezcla entre la iglesia cristiana del primer siglo, la política de Roma y la ideología o religión romana. Por eso se llaman católicos romanos, porque Cristo no llamó católicos romanos a los apóstoles, eran meramente la iglesia cristiana. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y el nombre original por el cual se hacían llamar los cristianos lo dice en la Biblia, los seguidores del camino. Lo que pasa es que de forma denigrante en Antioquía les comenzaron a llamar cristianos. Eso lo dice en el caso de Hechos de los Apóstoles. Pero después nos quedamos con ese gentilicio que para nosotros no es denigrante, porque realmente lo que el diablo quiso usar para denigrar nos muestra a nosotros todavía aún más que somos lo que somos. ¿Qué somos? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que somos. Punto y se acabó. Entonces, si ustedes son la iglesia cristiana del primer siglo, dime dónde dice la palabra beatificación en la Biblia, y dime dónde el apóstol Pablo o dónde los primeros cristianos beatificaron a Pablo y a Pedro cuando murieron, que eso fue justamente con este emperador loco de remate, Nerón, que en su incendio de Roma le echó la culpa a los cristianos, y se dice que en esa persecución de Nerón fue donde murieron el apóstol Pablo y murió el apóstol Pedro. ¿Dónde sale? Es que yo quiero que me expliquen dónde sale la palabra beatificar. Entonces, no importa si esta persona haya hecho lo que haya hecho en el catolicismo, pues la beatifican como para pasarla a santo. Y aquí, en esto que hicieron, se hace un ritual de necromancia donde los antiguos romanos la practicaban, o sea, desenterraban un muerto, hacían una ceremonia alrededor del cuerpo, invocaban espíritus de demonios y comenzaban a cuestionarlo. Entonces, eso fue, bueno, y eligieron el 1 de mayo para este hombre, para la beatificación de este papa. Entonces, la cuestión es que, bueno, pero ¿cómo es? No es el Día del Trabajador. ¿Qué tiene de relevante? Bueno, lo que pasa es que en ese día en Alemania, que es es el país natal o de ya el siguiente papa, que fue Benedicto XVI, donde se celebra la noche de Walpurgis por los celtas, donde se dice que es una festividad que se celebra en la noche del 30 de abril al 1 de mayo en grandes regiones de Europa Central y al norte, y es también conocido como la Noche de Brujas. Si usted ve películas donde se mete a la religión católica romana, películas también de antes, que ellos han tenido que ver con todos estos ritos paganos, con toda la brujería, eso es desde siempre. Cuando Europa estaba inculta y ellos no querían tampoco que la Biblia se tradujera al latín, o sea, católico, tú le debes a los protestantes, como tú les llamas, le debes que tú tengas la traducción de la Biblia en tu idioma, porque mientras pasaba el tiempo, aunque Jerónimo de Estridón tradujo a la Vulgata latina y no dominaba bien el hebreo, que de ahí es donde viene el que supuestamente la fruta prohibida era una manzana, porque él no entendía. Él escribió malum, y malum significa mal, pero también significa manzana. Entonces, por culpa de la Iglesia Católica, que ni siquiera se preocuparon en corregir ese error, porque Jerónimo de Estridón no dominaba el hebreo, entonces pensaron que el fruto prohibido era una manzana, y no era una manzana. Nunca ha sido una manzana. Se cometieron esos errores aún hasta los pintores de esas épocas por allá. Pero mientras pasaba el tiempo, el latín pasó a ser una lengua muerta, y la Iglesia Católica no quería que la Biblia se tradujera. Perseguían, acababan y aniquilaban a todo aquel que tradujera la Biblia al idioma que fuera el actual, porque de esa manera ellos podían hacerse voceros de Dios y enseñar cuanto disparate. En la Biblia no te requiere que para tú seguir a Dios no te cases. Y de ahí es donde ustedes tienen sus más grandes escándalos. Lo que pasa es que ellos se movieron así para la institución esta no incurrir en el gasto de la descendencia de los curas. Es todo. Y esa gente son los más macetón y lo más tacaño que hay. Usted ve cantantes cristianos, cristianos, como Alex Campos, que fue para allá. Todo el que el Vaticano invite a cantar y vaya es un buscón. ¿Cuál es? Para seguir, para supuestamente conseguir
más categoría. No vas a encontrar categoría. Es más, si ellos te invitan, tú mismo vas a tener que pagar tu pasaje. Yo estoy seguro que al Escampo, si tú les preguntas quién le pagó el pasaje, quién le pagó la estadía, él fue el mismo. Ellos no pagan, ellos no dan nada. Esa gente son lo más maceta y tacaño que hay y pueden acabar el hambre en el mundo 2 veces con todas las riquezas que tienen. Por eso es que son unos caras de lechuga, Luis Toro y toda esta gente diciendo que los pastores y el diezmo. O sea, mi hermano, toda institución depende de las donaciones, no solo religiosas, sino también con otros fines. Y ellos también fueron los que comenzaron, obviamente, con lo del diezmo. Y el diezmo es algo bíblico. El que siempre usualmente está con estas cosas es meramente por hacer un ataque o que es tacaño o desprecia la verdad. Porque ellos saben, si tú meramente estudias un poco, ya sabes dónde está la verdad que te hace libre. Pero son meramente fanáticos de sus tradiciones y también están por esto. Porque toda su vida le invirtieron en una mentira y no importa que te vayas al infierno con ellos de cabeza con tal de que ellos puedan seguir comiendo de tu bolsillo, tonto. Entonces, este hombre le hacen una beatificación y ya más o menos, o sea, ya tú sabes lo que es espiritualmente esto que la Biblia define, que la gente está por nada, o sea, tú eres cristiano, tú te distingues. ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene Cristo con Belial? Un reino dividido no puede permanecer. Y cuando le hacen esta beatificación a este tipo, le hacen un ritual. Ahí él hacía un ritual vudú de perteneciente a sociedades secretas y significa también autoridad y posesión a todas las tierras que él iba. Déjenme un momentito porque aquí yo también voy rápidamente a subir una imagen en el féretro que le hacen, que inclusive, mire, las sociedades secretas siempre allí continuamente disputan poderes y es lo lógico porque eso, le guste o no, o sea, es que hay que ser bien ciego. Esa es la institución político-religiosa más poderosa y más influyente en el mundo y obviamente por todo su escándalo han seguido cayendo y seguirán decayendo ante la gente, ante la sociedad. Entonces van a necesitar a un líder que lo suba, digámoslo así, y ese va a ser el anticristo, que obviamente eso es lo que él buscará. Miren, no sé qué ustedes ven ahí de forma clara en el féretro de este hombre cuando lo beatifican. La M de la masonería en el ataúd de él. La comparas con la M del vestuario de los masones y allí está. Déjenme enseñarles directamente del libro, porque yo no puedo estar subiendo, imagínate, tantas imágenes. Pero ¿dónde más vemos esas M? La vemos en el caso de Gmail. Mírenla aquí en nuestro libro, Desenmascarando aún más. Aquí está esa M misma. Vamos a verlo otra vez. Mírala ahí la M. Y ahí está donde se la estoy mostrando. O sea, esa M tiene que ver con el mandil rojo del rito del escocés antiguo. Justamente, como en la misma red, usted lo ve en el Gmail. Entonces usted ve dónde está la influencia. Y obviamente, siempre se van a querer una influencia superior para como tal, digámoslo de esa manera, adquirir jerarquía en el mundo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué es lo que tiene? Bueno, es que en la beatificación de él se hace un rito terrible. Entonces, o sea, hay muchos otros ritos masónicos que hay en el Vaticano, pero ahí, bueno, les puse uno significativo, pero en el caso de la beatificación, en el caso de esta parte, con Juan Pablo II, hay un dato ocultista que es demasiado curioso. O sea, y demasiado coincidente. Él nació en Polonia el 18 de mayo del 1920 y ese día que él nació hubo un eclipse solar cuando nació él, el cual se repitió en el día de su muerte, el 2 de abril del 2005. Entonces, sus funerales también estuvieron rodeados de algunos misterios y ritos ocultistas que se vieron claros. Número uno, si usted ve, y yo se lo invito a que usted lo vea, es que su rostro fue cubierto con un paño de seda blanco, que era la primera vez que se le hacía públicamente un papa en su sepelio, y su cuerpo fue cambiado de un ataúd de ciprés a otro de zinc y por último a otro de roble de forma trapezoidal antes de ser sepultado en la Basílica de San Pedro. Y justamente aquí es donde vengo acá, o sea, el ataúd de forma trapezoidal
está subliminalmente grabado allí el pentagrama invertido, que obviamente sabemos el significado. O sea, el trapezoide ha sido durante mucho tiempo considerado por ocultistas como lo más satánico de la figura geométrica, especialmente adaptada para mejorar la manifestación demoníaca. Y esto fue anunciado de antemano por uno de los voceros del Vaticano. O sea, el Papa Juan Pablo II fue guardado en un ataúd de roble de forma trapezoidal, el cual contenía a su vez otras dos cajas, una de plomo y una de pino. Entonces, o sea, primeramente, si se recuerda, hay que recordar, un trapezoide es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Entonces, este ataúd trapezoidal tiene un significado profundo en el ocultismo relacionado al vampirismo. O sea, hoy esto viene a ser como un tipo de sociedad secretísima, la cual adoran al dios egipcio Set. Entonces, el trapezoide es reconocido como modelo o forma satánica por los ocultistas, el cual se presta o sirve para aumentar una manifestación demoníaca. Hay una orden satánica intermedia que se llama la orden del trapezoide. Yo voy a leer por aquí unas declaraciones del mismo fundador de la Iglesia de Satanás, Anton LaVey. Mire, él fundó la Iglesia de Satán en California y él se refirió a que hay un principio malévolo conocido como la ley del trapezoide, y en sus escritos cuenta que existe una ciencia mágica o malévola detrás de la geometría angular o de los ángulos y de los espacios creados por estos que logran crear una atmósfera maligna, como existe en el recinto de meditación ubicado en las Naciones Unidas en New York, Estados Unidos de América. Entonces dice, el trapezoide es una forma de usar geometría para fines satánicos y es un poderoso y perfecto instrumento que ellos usan para crear una atmósfera dentro de una cámara o sala que es favorable para la manifestación de demonios. O sea, personas que han salido del ocultismo han confirmado esta verdad. Entonces, aquí es donde yo más literalmente te puedo decir por qué la Biblia habla de esta gran primera. No es remera, es lo otro. Yo sé que remera le dicen en otro lado, pero no, es con A, no es con E. Y entonces, esto es claro. Ahora, hubo una persona en el siglo XII de nombre Malaquías o Morgan. Esto de que la gran ramera en la Iglesia Católica Romana no lo empezaron a decir los protestantes, como ellos dicen, o como ellos nos llaman a todos los que no son parte de esta institución, que ellos se dicen que son la Iglesia de Cristo aquí en la tierra, pero por su fruto se conocen, mijo. Ustedes son el surgimiento de una mezcla entre el Estado romano, la política de Roma, la idolatría de Roma, con la Iglesia cristiana del primer siglo, que fue evolucionando progresivamente a lo largo de los años, poniendo cada vez más dogmas que se alejaban de Dios. Y con una historia de todos los papas, yo tengo inclusive hasta un video que grabé hace años sobre la historia oscura de ellos. Había uno de ellos que tenía hasta sífilis que se le veía hasta por los pies. Eran unas personas depravadas. Y el problema es el fanatismo religioso. En Latinoamérica ellos parece que se hacen de la vista larga. Ellos no leen historia, no ven. ¿Qué les pasa? Vean la historia, clamen, vean a bien, pídenle a Dios. Pero su idolatría no los deja, porque ya es costumbre estar lambiendo yeso. Eso no te lo pidió Dios. No, pero el arca del pacto no es lo mismo objetos que Dios mandó a construir a su pueblo con un fin, a cosas que Dios no mandó a hacer para ponerles altares, arrodillarse, venerarlas y pedirles favores. No se hagan los tontos. Entonces, ustedes dicen que María es corredentora, pero después si yo te digo que ustedes le dan a María el puesto de diosa, dicen que eso no es así. Entonces, no te entiende. Tú sabes lo que es el redentor, ¿verdad? Redentor de la humanidad. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Tu Biblia católica lo dice, Jesucristo hombre. Sí, porque la traducción de tu Biblia católica en tu idioma se lo debe a los protestantes. Entonces, si tú dices que María es corredentora y que María es la madre de Dios, ¿por qué rezas Dios te salve María? Tú no sabes ni quién te va a salvar. Tú no sabes ni dónde estás parado. Y todavía viene y se levanta un tonto a decir mentira, como Luis Toro, y ahí es donde quieren traer el apogeo. Lo mismo fue conmigo, sí, porque también son evangelocos. No solamente los católicos, es también los evangelocos, el grupo religioso de evangelocos. Se levantó Hugo Alburró, el chileno ese,
ese señor de Chile, que se metió a engañar a un montón de gente en Ecuador y por ahí ya se sabe quién es él. Y como empezó a hablar mal de mí, el montón de evangelocos internacionalmente, buscando a alguien que fuera medio influyente, y ese tonto no le duró nada a la página de Facebook, porque toda la famita que tenía era un trapo de Facebook, cuando llevábamos años más que él, otra gente predicando. Entonces llevan 2 o 3 años, ya se quieren montar y decir que la Navidad es pecado y un montón de burradas. Que ese tipo no es nadie. Entonces son también una gran ramera, pero de dogma. O sea, porque si yo te digo solamente los problemas de la Iglesia Católica, bueno, pues entonces yo estaría pecando, porque en la Iglesia Evangélica eso está peor. O sea, y eso de que también los católicos dicen que en la Iglesia Católica hay divisiones, perdón, que en la Iglesia Evangélica hay divisiones. Ustedes en la Iglesia Católica tienen hasta más divisiones de aquellas que están en la Iglesia Evangélica. Y ustedes supuestamente representan una institución, pero la Iglesia Evangélica está dividida como tal en denominaciones, y una no responde por la otra. Y ustedes en la Iglesia Católica no tienen divisiones. No me vengas con eso, que yo no me chupo el dedo. Entonces, mire, yo voy a hacer referencia aquí. Este es nuestro libro Desenmascarando, muy conocido. Recuerde que nuestros libros los puede adquirir en Amazon. Un monje irlandés de nombre Malaquías O'Morgan. Y esto yo lo voy a leer directamente desde mi libro Desenmascarando, donde dice, cuando yo leí de esto por primera vez, que estaba estudiando de las profecías bíblicas, pero esto, ¿cuándo fue? Para el año 2005. Mire, dice aquí, me llamó la atención hace mucho tiempo en un artículo de un periódico que leí acerca de un monje irlandés del siglo XII llamado Malaquías O'Morgan, que escribió una serie de frases cortas en latín que describen, de acuerdo con la visión profética que tuvo, todos los papas que se iban a levantar en el Vaticano hasta su completa desaparición. Un mismo monje lo vio. Yo tomo esto porque tiene una concordancia bíblica. ¿En qué? Vamos a ver. Dice, por medio de descripciones y de simbolismo profético irrefutable, hasta los mismos católicos han podido interpretar que el Apocalipsis capítulo 18 habla de la destrucción del Vaticano. Y solo por la concordancia bíblica y la evaluación de hechos, me llamó la atención que este libro de este monje fue escrito y redactado en el año de 1139 y cuenta con 111 lemas, de los cuales hay uno para cada papa. Él, con anticipación, habló de todos los que se iban a levantar y todos se han cumplido. Frases cortas en latín. Si tiene nuestro libro Desenmascarando, me imagino que usted ha leído de esto, está en la conclusión. Por eso el libro se lee completo, conclusión, apéndice, se lee todo. Ahora, yo voy a leer, pero voy a avanzar considerablemente, porque yo no voy a leer todos los lemas. Por eso en el mismo libro yo incluí lo más importante. Ejemplo, año de 1144. El Papa de la revelación obtenida se llamaría del Castillo del Tíber, que a partir de ese orden cronológico fue Celestino II, nacido en una fortaleza construida sobre el río Tíber y se llamó Tiberna. Voy a avanzar un poco más drásticamente, porque la cosa es que todo lo que este monje irlandés del siglo XII vio se ha cumplido todos los lemas en latín. Entonces, avanzando drásticamente en este orden sucesivo de lema al Papa Juan Pablo I, que solo duró 33 días, corresponde el lema Lune Medietate, que significa media luna. El nombre real de este papa italiano era Albino Luciani, que significa luz blanca, o el que irradia la media luna. Y él dijo unas cosas que él planeaba hacer, enmendar, y como eso es una lucha de poderes, la realidad es que lo pasaron por la piedra, vamos a decirlo así, para no decir los nombres, pero usted es adulto y usted me entiende. Entonces, para el Papa Juan Pablo II, sí, él habló de este tipo que le estoy diciendo. Él habló que él se iba a levantar. Él lo dijo. Sí, estoy hablando de un monje irlandés del siglo XII. Para él, Malaquías O'Morgan escribe de laboris solis, o trabajo del sol, de lo cual se conoce que él nació en la misma ciudad que el astrónomo Nicolás Copérnico, que creó la teoría heliocéntrica que establece que la Tierra gira alrededor del Sol. Sabemos que después de este papa viene Benedicto XVI, que se vio involucrado en un terrible escándalo por un ayudante de él, que lanzó e hizo públicos terribles secretos del Vaticano, y parte del informe sacado a la luz, lo dice en nuestro libro, habla de unas asquerosidades, inmoralidades dentro del Vaticano. Usted se acordará de eso. Y esto fue parte de lo que llevó a Benedicto XVI a renunciar. Entonces, todo eso fue un escándalo en las noticias. Y muchos dicen que eso fue una conspiración interna
por posible lucha entre poderes de sociedades secretas. Es que donde van a estar es ahí. Es que entienda, la Iglesia Católica es el poder religioso y político más influyente y más millonario. Bueno, millonario es poco y más rico a nivel internacional. Pues millonarios de millones, pero hay mucho más. O sea, están millonarios, billonarios. Eso, si pudieran acabar el hambre en el mundo 2 veces, se pudiera. Por eso es que son bien cara lechuga. Luis Toro, eres un buen cara lechuga, ¿sabes? Diciendo del diezmo y de los pastores y que el terror de los protestantes. Ese tipo se ha hecho meramente de su nombre con un montón de fanáticos por medio de buscar pastores que no están preparados teológicamente y de él mismo hacer montaje. ¿Cómo montaje? Bueno, llama a una persona que es católica y lo pone a debatir y hace ver como que es verdad cuando la persona no es cristiana y nunca ha sido y no se conoce ni quién ni de dónde lo saca. A menos que sean aquellos que no saben teología, que él los confronta así bien fácil y en su baticueva. ¿Por qué no sales de ahí? ¿Por qué no vienes aquí a mi audiencia? ¿Por qué no vienes acá? Porque si tú tienes la verdad, pero te llevas más de 2 años escondiendo y tus seguidores fanáticos, chupayeso, come hostia, no quieren aceptar la realidad de que tú eres un fraude. Voy a seguir viendo por aquí. Mire, en el caso de la frase de Malaquías en latín, Gloria Olivae, corresponde a Benedicto XVI, que significa gloria del olivo. Y precisamente él fue parte de la orden de monjes olivetanos. O sea, es asombrosamente como para esos años, siglo XII, todas estas frases se cumplen. Mire, hasta lo que muchos consideraron como una mala señal, sucede en la Basílica de San Pedro, justamente después de la renuncia de Benedicto XVI, algo que se hizo parte o muy viral en las redes sociales para la próxima elección de Francisco. Y es que un rayo cae ahí en la Basílica de San Pedro y eso está en la internet. Yo lo tengo aquí en mi libro Desenmascarando. Cae un rayo. O sea, hasta presagios se dan de forma increíble y según Malaquías Morgan, después de Benedicto XVI, sí, Malaquías Morgan del siglo XII que dio todas estas profecías, según él, después de Benedicto XVI, solo iba a haber un papa más, que iba a presenciar el fin de la ciudad de las 7 colinas, es decir, el fin del Vaticano en Roma. La Biblia dice que todas las ciudades de las naciones cayeron, Roma va a caer, pero antes de que caiga con el gran terremoto que viene, antes de la segunda venida visible, la Biblia habla de que una institución religiosa va a caer y son ellos. El mismo anticristo que ellos apoyen al comienzo de su campaña política los va a destruir. Eso lo dice la Biblia, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Entonces, Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, yo voy a leer literalmente el libro Desenmascarando. Según Malaquías, solo habrá un papa más al cual describe con el lema de Petrus Romanus. Pedro el Romano. Según él, no será enterrado en el Vaticano y será testigo de la destrucción del mismo. La única ciudad, o por lo menos relacionado a una institución política más poderosa, es ahí. El actual Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano en ser elegido, claro, para que apoye el socialismo, tomó ese nombre de Francisco de Asís, cuyo verdadero nombre era Giovanni Bernardone di Pietro. Fue llamado Di Pietro porque el nombre de su padre era Pietro Bernardone, que significa Pedro, y el verdadero nombre del Papa es Jorge Mario Bergoglio. Su apellido es italiano. Los italianos vienen de los romanos. La traducción es Petrus Romanus, Pedro el Romano, o sea que le corresponde a él. Entonces, imagínate, yo lo que les puedo decir es que Dios le da dones proféticos a los que él quiere y si las profecías son verdaderas, no hay ninguna razón por decir que no. Nabucodonosor era más malo que el diablo y Dios a él le mostró un sueño que es verdad, él no lo supo interpretar, pero Daniel se lo interpretó, pero a quien Dios le dio el sueño fue a Nabucodonosor. Dios puede darle un sueño o una interpretación a quien le da la gana. Así que yo lo que veo aquí es que hay una concordancia profética bíblica del siglo XII a un monje irlandés. Es una cosa brutal, brutal. Y mira, ahí me están escribiendo, porque ya allá en Latinoamérica saben quién es ese hombre que estoy hablando aquí. Ya lo conocen, ya lo conocen. Ya saben quién es. Sí, ese mismo. Entonces, yo llevo años hablando de esto, no como que fuera muchísimos años, pero prácticamente desde comienzo de mis predicaciones. Ahora, vamos ahora al próximo.
Libro Desenmascarando Aún Más. Quizás en la transmisión pasada viste sobre estos libros, que estuve hablando del siglo XVIII y comienzos del siglo XX, año 1900, año 1898, que se habla de un último presidente y es relacionado a los Estados Unidos de América, y es la misma persona que escribió este libro con un nombre de un niño que hace un maravilloso viaje a un mundo subterráneo y que se llama Barron Trump. Y miren, este es el hijo de Trump cuando estaba más chamaquito, y se compara en la ilustración, se parece. Supuestamente Barron Trump en el cuento va a un sitio de fantasía llamado Google Land. ¡Oh, Dios mío! Sí, mírenlos aquí. Ya yo hablé de esto, voy a seguir hablando. De esto hablo en el libro Desenmascarando Aún Más. Todo está aquí para que usted vea con detalle. Esto lo escribe esta persona. Déjenme ver por aquí. Aquí está. Esa persona que usted puede ver ahí. Ingersoll Rutherford, the last president, el último presidente. Entonces, la cuestión es que en el libro, el último presidente referido a los Estados Unidos de América, él habla de que hay un presidente de nombre Bryant, pero obviamente el apellido va referido a Trump, que una vez que él gana, el hotel de la Quinta Avenida siente una furia de la multitud y que multitudes de socialistas se originan, se organizan, se vienen y se organizan bajo la dirección de anarquistas, o sea, anarquistas y socialistas para protestar, porque alegadamente en la novela no quieren a este presidente, y este presidente nombra de secretario de Agricultura, como dice aquí en este libro, a Life Pence. Y ese apellido Pence es exactamente el que tenía Judas, el que tenía Mike Pence. El cristiano, sí, porque tú eras el que decía que la solución es tener cristianos en el poder. Depende de qué tipo de cristiano, porque parece que ya Trump tiene experiencia igual que nosotros con los Judas. Sí, así mismo. No está, o sea, tú no te puedes comparar a Daniel, tú ni oras, tú te la pasas predicando de prosperidad y predicando de pintura, pantalón y prenda. Entonces, ¿qué tú quieres que yo te diga? Entonces, imagínate. Dice la conclusión del libro algo terrible, que al final este presidente parece que sufre un atentado, y lo dice de esta manera: aquella cúpula destrozada, gloriosa, incluso en su ruina, y dice que el dueño quedó atrapado y perdido en la humanidad que sostenía alrededor del Capitolio, y de una manera hace alusión a este ojo que lo observaba, el ojo de Horus, el ojo de todo lo ve, que está precisamente detrás del billete de $1. Porque si bien los Estados Unidos de América comenzó con creyentes que escaparon de la persecución, después se metieron en las sociedades secretas. O sea, cuando hay algo que echa para adelante, cuando hay algo, un país, cuando hay una institución política, religiosa, etcétera, van a buscar allí. Yo quiero que usted entienda, sin fanatismo, van a buscar allí. Entonces, estas son los indicios que yo llevo viendo de hace tiempo, y mientras más mientras más transcurre, más tiempo, valga la redundancia, acrecientan cada vez las manifestaciones de estos principios de dolores. Y el más resaltante en estos tiempos, los terremotos, y se van a seguir acrecentando. Entonces, yo espero ser específico en todas estas cosas. Inclusive, para su tiempo, en el año 2013, estaban diciendo que en todo el ritual que hicieron para la beatificación de Juan Pablo II, que supuestamente se esperaba como una resurrección. La palabra, si yo me voy a la Biblia, literalmente hablando, te habla de dos bestias, porque no es solamente el anticristo. Daniel habla del anticristo, pero el apóstol Juan enfatiza un poco más y te dice que no solo será un líder político, como lo vio también Daniel, y lo confirma: viene un líder político, viene un anticristo. Pero el apóstol Juan vio otra bestia que será uña y mugre del anticristo, y me perdona el término, uña y carne, digamos así, para que se oiga más fino,
se llama el falso profeta. Te dice bien claro, una bestia que representa al anticristo, y se sabe que es el anticristo porque esta bestia es un conglomerado de todos los simbolismos que representaban a los imperios que antes se levantaron, que no solamente, usted sabe, hoy en día los países son representados por su bandera nacional, sino también por ciertas características en cuanto a un determinado animal que se usa como emblema del país. Aquí, por ejemplo, el águila americana. Entonces, esta bestia que surge, se dice, es claro, un imperio romano restaurado, pero a la vez todos los imperios fusionados desde el imperio neobabilónico de Nabucodonosor. Y eso fue lo que Nabucodonosor vio. O sea, la mezcla de esta bestia que surge del mar, ahí está el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Los cuatro en uno, un imperio romano restaurado, surge del mar porque el mar significa la agitación de la humanidad, o sea, la humanidad en toda su agitación política, social y económica. Y la gran ramera es la que está sentada sobre las muchas aguas también, digámoslo de esa manera, en el lenguaje profético. Multitudes. El anticristo comienza de abajo. Daniel lo vio como un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. 3 cuernos de 10, o sea, de los 10 países que comenzarán, y el anticristo, ¿verdad?, empieza a persuadir para que lo apoyen para su dominio mundial. 3 líderes se le van a oponer y el anticristo los va a aniquilar. Luego esos 3 líderes serán sustituidos para ya completar los 10 con los cuales el anticristo hará su dominio mundial. Esos son también los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Se lo estoy explicando de una manera muy sencilla. Entonces surge del mar y Daniel lo vio como un cuerno pequeño. Surge desde abajo. Nadie sabrá quién es. No sabrás nunca quién es hasta que surja. Decir quién va a ser el anticristo es como decir cuándo será el arrebatamiento o cuándo será la segunda venida. Al momento no se sabe. Cuando sucede el arrebatamiento, sí, los que se queden y los que nos vayamos sabremos cuándo será la segunda venida visible, será 7 años después. Al momento no se sabe. Nadie sabrá quién es el anticristo. La Biblia lo dice, se lo estoy diciendo. Entonces, el falso profeta, otra bestia, surge de la tierra, desde abajo. Nadie sabrá quién es. Y no va a ser Juan Pablo II resucitado. De que se haya hecho un ritual es otra cosa, pero nadie sabe quién es el falso profeta. Nadie sabrá quién es, pero de que viene, viene. Y de que viene un arrebatamiento, viene. Y de que viene un anticristo, viene. Y a mí no me importa lo que usted crea o no, porque estamos en un tiempo que todo el mundo quiere opinar y nadie tiene trayectoria. Nadie, no hay trayectoria de nada. Lo que ha hecho 2 o 3 losers, 2 o 3 tontos, hablando de mí, hablando de mi abuelo, que hace años ya que partió, porque no tienen más nada de qué hablar. Pero mire su trayectoria. No tienen ni familia pastoral, tienen un hijo y está inconverso. Yo soy ya 3ª generación y no solo es que soy converso, es que predico. Y no predico 2 o 3 pamplinas. Aquí hablamos de forma clara lo que no te predican en las iglesias. No te lo predican porque no les interesa. Y no les interesa hacerte de bendición y no les interesa pagar realmente el precio. Lo que les interesa es lo fácil, la barra de prosperidad, porque mira, los que nos siguieron en el ayuno, ¿verdad que pica? Y eso que fue una semana parcial, pica, ¿verdad que pica? Entonces imagínate también estudiar, imagínate también estar leyendo la Biblia continuamente, imagínate también estar orando continuamente. Es una disciplina y no todo el mundo quiere disciplina, pero todo el mundo quiere las bendiciones. Y ese es el problema. Entonces, abre los ojitos, mira a ver si ellos oran por ti, mira a ver si te mueven ayuno, mira a ver si te han enseñado a orar. Lo que están es hablando mal de otros, ya, punto. Aquí cuando yo menciono personas, los menciono para cuidarlos a ustedes de la falsa doctrina. Pero ellos mencionan personas porque están mordidos y quieren pauta. Se ve. Entonces, es así. Y yo lo que les puedo decir, nuevamente les recuerdo, toda esta información, ya les dije, libro desenmascarando un más. Yo meramente les quiero alertar, estamos en un tiempo que es cada vez más final. Mientras viene un año, otro se va. Estamos más ahí a las puertas. Y estoy haciendo referencia bíblica, pero también estoy haciendo referencia a otras cosas que quizás nunca has escuchado, que lo dicen. Y ese de Malaquías o Morgan, siglo XII. Y este otro, el último presidente, finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hablando de pero ¿de dónde sale todo esto?
O sea, yo creo que más claro no canta un gallo. Así que yo, o sea, que quieren que les diga, que les cuente un cuento, que digan, oh muchacho, prosperidad, prosperidad. Claro que puede haber prosperidad, te lo puedo asegurar, pero tampoco te puedo dejar de predicar la verdad y decir que estamos a las puertas y hay que prepararse y hay que alejarse de lo malo y hay que tener mucho cuidado porque si la cosa está mala como está, la palabra dice que días como estos no los hubo ni los habrá de la gran tribulación que viene. Y si tu fe es quedarte, quédate tranquilo, que los que creemos que viene un arrebatamiento, no hay nada para nosotros que perder. Y hay algunos que han dicho que eso es mentira del diablo. ¿Cómo el diablo va a dar una mentira que nos ayude a estar preparados? Después, pero no se preocupe que por bruto no se pierde la salvación. Usted solamente pídale a Dios, no sé, que le instruya. Es que todo el mundo hoy en día quiere comentar de todo, pero no pagan un precio. Todo el mundo quiere las bendiciones, quiere comentar de todo, quieren envidiar al otro, pero no pagan un precio. Tranquilo, mi hermano, que todos sabemos para dónde vamos. Lo que pasa es que usted se la pasa autoengañándose. Hacia adelante en el Señor, ha sido más que un placer, ¿verdad?, el haber estado en esta transmisión. Si usted necesita verla de nuevo, si llegó tarde, recuerde, aquí no es como en el tiempo de antes, aquí se quedan los videos grabados. A veces cuando iba un evangelista, ay, me lo perdí, grabaste con el cassette para escuchar al menos, ay, se dañó. Bueno, no, aquí es diferente, aquí las cosas se quedan. Y ese Juan Pablo II, yo no quiero mostrar la foto por aquí, pero yo quiero que se dé la vuelta por mi Telegram. Salió en una lista por ahí a cada rato y eso a mí no me extraña. Y la iglesia de Cristo aquí en la tierra, pero siempre están metidos en ese tipo de revoluciones. Sí, sí, en esa lista salió varias veces, en una lista por ahí. Si te gustan nuestros videos, recuerda que puedes darle like, compártelo. Si no nos has añadido a Facebook, añádenos. Recuerda activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestros videos en YouTube. También en el caso de YouTube, una vez que te suscribas, si oprimes esas letritas azules que dicen en el español unir, serás parte de nuestro grupo de colaboradores y podrás acceder a nuestro material exclusivo. Igual en el caso de Facebook, cuando nos veas aquí en vivo, ese corazoncito ahí, cuando lo hundas, te llevará a nuestro grupo de colaboradores. Y para poder añadirnos a todas nuestras redes sociales, vaya meramente a nuestra página en el internet www.miguelsanchavira.com o cualquiera de esos links, porque ahí están directos donde nos puedes añadir en Telegram. Todo está ahí. Usted vaya, entre a nuestra página en el internet, lea un poquito de nuestra biografía y nada, hacia adelante y todo y en bendición. Y recuerde, si necesita alguna página de internet, nuestra hermana María José Bosch de Argentina, la cual los saludamos y queremos, ¿verdad?, saludar a toda nuestra hermosa audiencia de Argentina, Chile y España. Siempre nos saludan. Lamento a veces, ¿verdad?, la diferencia de horario, pero ya saben, nuestros videos siempre quedan grabados. Les queremos, les amamos, hacia adelante en bendición y siempre preparando. Dios les bendiga.